Hola, hola mis amigos, soy Santiago Gutiérrez y seguimos aquí en Conéctate, un espacio para la reflexión, para pensar y creer y acrecentar lo que es nuestra vida espiritual. Hoy queremos plantearles un tema muy particular y vamos a hablar de lo que es la humildad en este lunes santo, un día que nos da apertura en esta Semana Mayor. Esa humildad debe ser reconocida precisamente porque estamos a puertas de terminar la Cuaresma. Y esa Cuaresma que nos debe llevar a pensar en nosotros y nos debe llevar a meditar en aquello bueno o malo que debo cambiar. Qué bueno que nosotros podamos comenzar este lunes de la mejor energía, con la mejor actitud, y que podamos empezar esta semana, que es la Semana Mayor, con una actitud diferente. Y todo va desde el punto de vista nuestro. ¿Cómo veo yo este día? ¿Cómo estoy viendo yo mi desempeño en este día? Y es el momento para que comencemos a hacer un alto en el camino. Y ese alto en el camino no lo vamos a hacer solo por hoy. Vas a comenzar a tomar nota y vas a pensar en qué es aquello que debes cambiar. Y te voy a dar unos tips, 5 tips. Para hablar de esos 5 tips, primero debemos pensar y debemos meditar qué es ese camino cuaresmal que nos ha marcado el trazo de cambio personal, ese cambio personal al cual yo debo apuntarle y debo cambiar. La Cuaresma siempre nos debe invitar precisamente a esa preparación personal para culminar la Cuaresma y comenzar lo que es la Semana Santa. Pues bien, hemos comenzado este tiempo fuerte de Semana Santa, que es un tiempo espiritual y que no se limita solamente para un núcleo de creyentes que tienen una fe determinada, no. Este tiempo de Semana Santa debe incluso dar apertura a lo que es una vida espiritual para todos. Y qué bueno que esto pueda ser un trampolín para nosotros crecer y acrecentar esa vida espiritual personal. Y que puede que compartas o no religión, puede que tengamos una diferencia de creencias, pero siempre habrá un punto de partida y es ser un buen ciudadano. Y a partir de ahí comenzar a ejercitar a esa persona para creer y para crear una buena sociedad. Para crear esa buena sociedad debo primero creer en lo que yo tengo y creer en esa buena sociedad. Y a partir de ahí aporto mi granito de arena para crear un mundo diferente. La Cuaresma nos tiene que llevar a una preparación espiritual y corporal y debe ser un movimiento que se debe direccionar de dos maneras. Lo espiritual debe reflejarse en mi cuerpo de manera corporal y lo corporal en mi espíritu. Es decir, el espíritu debe impulsarme a mí a cambiar aquellos actos malos o indebidos que no me aportan. Y esos actos malos, indebidos, deben impulsar a mi espíritu a ser una mejor persona y pensar de manera diferente. Se resume en esta frase: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si comenzamos a hacer consciente el cambio de manera razonable y corporal, comenzaremos a notar un cambio diferente en nosotros. Para ello necesitamos entonces el reconocimiento de la humildad. La humildad será un sentimiento que siempre nos habrá marcado un margen en nuestra sociedad. Puede pensarse que aquella persona humilde es aquella persona que es un poquito atrás. Esa persona que tiene que decir sí a todo. Esa persona que tiene que agachar la cabeza a todo. Esa persona que tiene que decir sí y no refuta. No, humildad no es eso. Humildad es reconocer mi error. Humildad es reconocer mi error y pedir perdón.
Humildad es saber que tengo cosas que mejorar. Humildad es saber que hay mejores personas que se desempeñan en ámbitos diferentes que yo. Humildad es saber pensar en grupo. Humildad es saber que como familia debemos aportar cada uno su granito de arena y ser mejores. Humildad es saber aportar a la sociedad de una manera sencilla y específica. La humildad debe ser esa virtud y ese sentimiento que nos impulse a cambiar. Ser humilde es aquel que puede pensar en que tiene algo que cambiar y que está dispuesto a hacerlo. Para ser una persona humilde, lo más importante es no reconocerse humilde, porque perderá ese grado de humildad. Es algo que a nosotros puede crearnos dificultad y puede crearnos incluso diferencias, pero la humildad es un sentimiento o una virtud más bien que debe impulsarnos a nosotros a pensar más allá de ese sentimiento de razón, y debe ser ese sentimiento de humildad y de humanidad. La humanidad es esa barca que nos conducirá hacia la humildad. Ser humilde es reconocer que hay gente que necesita de mi ayuda y que yo puedo estar presto para esa. Y brindarles esa ayuda me hará a mí una persona o soberbia o humilde. Pasa lo mismo en el caso de aquella persona que la ascienden en el trabajo y la ascienden a ser directora de personal, aquella persona que puede ejercer un cumplimiento hacia otras personas que están subalternas. Pues bien, tiene dos alternativas: o que sea humilde o que sea soberbia. La humildad debe reconocerse por medio de las actitudes y no de las palabras. Ser humilde es aquella persona que pueda decir hagamos, a diferencia de decir hagan. Aquella persona que puede reconocer que en equipo se trabaja bien y que necesita del otro para superarse. Humilde es aquella persona que pueda reconocer que necesita del otro para cambiar y que el cambio, puedo yo notar algunas cosas que puedo cambiar, pero los que están afuera ven cosas diferentes que yo no puedo observar. Humildad es decir, tienes razón, debo cambiar esto o lo otro. Para esa humildad debemos reconocer 5 pasos. El primero, realizar un examen de conciencia. Para realizar ese examen de conciencia siempre, toda la vida, en todo el camino que podamos tener como personas, quizá en la vida cristiana o los que han compartido la religión católica, les han mencionado el examen de conciencia. ¿Pero qué será el examen de conciencia? Eso suena a algo muy disciplinar, algo muy doctrinal, algo muy teórico, pero es simple y llanamente pensar qué es aquello que debo cambiar. Para hacer un examen de conciencia solamente necesitamos un lápiz y un papel. Y debo yo empezar a examinar mi vida a partir de lo que son los 10 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues bien, si no has amado a Dios sobre todas las cosas, si prefieres ir a la fiesta en vez de ir a la Eucaristía o al culto o a alabar al ser que tú crees, pues bien, estás alabando a Dios sobre todas las cosas. Piénsalo. Y así puedes tomar cada una de estas normas o de estos mandamientos y examinar tu vida. Aquella cosa que no cumplas o que crees que debes mejorar, pues escríbela. Y eso te ayudará a pensar en más y más y más. Y ahí se examinará y te desnudarás el alma y pensarás, en ese papel está tu espíritu. Ahí estás tú escrito. Aquello malo que has hecho, aquello malo en lo que has fallado. Ese examen de conciencia te ayudará a examinar de manera detallada
qué es aquello a lo que debes poner la lupa. Para hacer ese examen de conciencia, crea un espacio agradable. No lo hagas a la carrera o en un espacio donde no tengas concentración. Si es necesario, enciérrate en tu habitación. Si es necesario y te ayudará a pensar más en ti, enciende una vela. Si es necesario y te ayudará a acrecentar esa armonía en el lugar, enciende música relajante. Pon música relajante y eso te ayudará a despertar el espíritu y a pensar en aquello que debes pensar. A pensar en aquello que quizá nunca te habías fijado. Crear esos ambientes espirituales te ayudará incluso a mejorar el estado de ánimo. Y encontrarás en él, en ese espacio de silencio, la respuesta que tanto necesitas. En segundo punto, encontramos que aquello que vamos a escribir en ese papel, debemos tener convicción de que hay un arrepentimiento. Y ese paso es muy importante, porque si yo he robado, pero no me pesa lo que he robado, ¿para qué lo voy a escribir? Necesito estar arrepentido de eso para poder decir, de verdad cometí un error. Y necesitamos humildad de arrepentimiento. Esa humildad que precisamente ya hablábamos. Ese arrepentimiento de saber que he cometido un error. Para hablar de arrepentimiento, pues habrán cosas que tendrán que enmendarse. Enmendarse se refiere simple y llanamente a cambiar aquello que yo alteré. Primero, puede pensarse en que si yo he robado, deberé devolver aquello que he robado. Y si yo he alterado algo, he dicho alguna mentira, pues tendré que cambiarlo por la verdad. Ese es el propósito de enmienda. Estos aspectos nos ayudarán entonces a nosotros a pensar qué es aquello que debemos cambiar. Y en este lunes de Cuaresma los invito para que continuemos con la reflexión después de un corte comercial. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Hall de la Fama estrena nuevo horario. Los domingos a las 10 de la noche, los cantantes tienen una cita en el canal CNC Medellín. Hall de la Fama, nuevos artistas, nuevas estrellas. Hola, hola mis amigos, continuando con este tu espacio, conéctate. Vamos a pensar entonces que luego de pensar en eso que debo arrepentirme y hacer ese propósito de enmienda, habrán cosas que yo no puedo reparar. Temas tan complicados como la muerte, temas tan complicados como el aborto. No tendré cómo reparar aquello que hice, pero sí habrá el perdón, siempre y cuando tengamos arrepentimiento. En cuarto lugar, tendremos un
un punto muy importante, y es que si hemos cumplido los 3 anteriores, en el cuarto podemos confesar de boca. Y la confesión de boca es precisamente acercarme a un sacerdote que está ungido y que tiene precisamente ese gran espíritu de misericordia para pensar en mí como ese hijo de Dios, y que posiblemente te dará entonces la absolución. Y al final, el quinto paso, y no menos importante, cumplir la penitencia. Para cumplir la penitencia tendremos que haber cumplido los 4 pasos anteriores. Hoy, para nosotros puede ser un acto de valentía o de escozor pensar en que yo no quiero confesar mis pecados a un hombre que es más pecador que yo. Hoy puede ser incluso en la sociedad algo muy contraproducente contarle lo que soy yo, mi intimidad, a un sacerdote. Pues bien, dentro de nuestra sociedad ese es uno de los grandes pensamientos que tenemos. Pero la humildad de la que hablábamos al inicio será entonces la herramienta fundamental para reconocer: he pecado y tendré que pedir ayuda o tendré que pedir misericordia de Dios por medio de sus instrumentos. Yo voy al médico porque el médico me proporcionará a mí las herramientas para aliviarme. Yo voy al psicólogo porque el psicólogo me proporcionará las herramientas para descubrir qué tengo que hacer. Pues bien, yo voy a mi líder espiritual precisamente para contarle aquello que no anda tan bien, que debo cambiar, para entonces recibir esos consejos y saber qué es aquello que debo cambiar y cómo debo hacerlo. Y en temas tan crudos y tan espesos como lo es la muerte, como lo es el asesinato, como lo es el aborto, que son temas irremediables, pues bien, habrá entonces un perdón, siempre habrá un perdón. Y es que Dios siempre tiene los brazos extendidos para decirnos: aquí estoy, quiero perdonarte. Y si en algún momento tú sientes que no tienes ese perdón, que no sientes esa gracia, hoy, por medio de estos 5 pasos que ya hemos conversado: primero, el examen de conciencia; segundo, arrepentimiento; tercero, el crear precisamente ese acto de enmienda, la confesión de boca y el cumplimiento de la penitencia, nos ayudarán a nosotros a sentir un fresquito. Incluso muchas personas pueden experimentar de manera personal que se sienten livianos, y es que no es para menos. Cuando hay un silencio dentro de nosotros mismos, cuando hay un momento de ruido y precisamente encontramos ese silencio de paz que nos dice: tranquilo, te perdono, en el nombre de Dios te perdono, tú sientes que Dios actúa por medio de esa persona. Y no es para menos, porque Dios usa sus herramientas y usa a esas personas para decirte qué es aquello que debes hacer o qué es aquello que debes cambiar. Si hoy te reconoces humilde y no lo quieres decir para no perder la humildad, pues precisamente este es un acto de humildad que te reconocerá a ti como persona ante Dios. Y no pienses que es a un ser humano más pecador que ti. Sí, puede ser más pecador que nosotros, pero esa persona es la que Dios usó para escucharte. Esa persona es la que Dios puso en ese camino para que tú le contaras aquello que tienes por dentro. Esa persona es la que Dios puso ahí para que entonces escucharas lo que necesitabas escuchar y para que tú le contaras aquello que hay dentro de ti. Este aspecto es muy importante, y es que en la confesión siempre deben haber aspectos de anonimato y de silencio. El silencio se traduce en un código que se llama sigilo sacramental. Ese sigilo sacramental se refiere a que el sacerdote o el ministro en ninguna de las circunstancias tendrá derecho a hablar lo que tú le has contado. Hoy queremos apuntarle precisamente a eso,
a que sientas la confianza de Dios en medio de este sacramento. Y es un sacramento porque precisamente Dios lo ha instituido así. Y es pensar que lo que el hombre ha dejado atado en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que yo no he perdonado en la tierra, no lo perdonaré en el cielo. Pero lo que yo perdone en la tierra y lo que Dios me perdone en la tierra, quedará perdonado en el cielo. ¿Y cómo perdona Dios? Dios usa sus instrumentos. Hoy podemos nosotros encontrar en el texto evangélico que siempre, a partir de la historia, ha usado a personas para precisamente darnos esa voz de aliento. Y usó a personas inspiradas para escribir la Biblia. Y usó a personas inspiradas para profetizar. Y usó a personas inspiradas para dar esa luz de esperanza. Y usó a personas inspiradas para dar esa voz de verdad. Y usó a personas inspiradas para dar la buena noticia. Y usó a personas inspiradas para perdonar. Hoy lo sigue haciendo y sigue proporcionando todas esas herramientas para nosotros. Lo hizo, lo ha hecho y lo hará. Es por eso que debemos sentir la confianza y la necesidad de sentirnos perdonados. Pues bien, si en algún momento no sientes ese perdón, es necesario que revises dentro de ti y que pienses si realmente te sientes arrepentido de lo que has hecho. Omitir alguno de esos pecados, omitir alguna de esas faltas, también hará que tú guardes esa agua sucia y que esa agua sucia comenzará a almacenarse y comenzará a generar una descomposición. Esa descomposición ocasionará algo más grande a nivel psicológico, a nivel espiritual o a nivel personal. Hoy por hoy debemos sentirnos privilegiados porque tenemos la oportunidad de cambio. Y es ahí una de las claves que quiero proporcionarles. El cambio debe darse simple y llanamente cada vez que me levanto. Quiero observar el día de una manera diferente. Si ese es mi pensamiento inicial, hoy tendrás que pensar que cada día es un día nuevo para cambiar. Es una oportunidad nueva para cambiar. Es una oportunidad nueva para ser mejor. Es una oportunidad nueva para hacer lo que dejé de hacer. Es una oportunidad nueva para provocar en mi espíritu un cambio que me ayude a ser mucho mejor, mucho más capaz, mucho más fuerte y acrecentar en mi espíritu ese perdón y esa humildad que tanto necesito. Hoy, como un joven de la sociedad, quiero hablarles a todos ustedes. Y es que quiero preguntarles, ¿ustedes qué harían si dejasen su celular en la casa mientras están en el trabajo? Muchos de nosotros podemos desesperarnos porque esto se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Pues bien, así debe ser el perdón. El perdón debe ser tan necesario para nosotros como lo es el celular, como lo es la computadora, como lo son muchas cosas. Por eso hoy quiero invitarlos para que se perdonen, para que perdonen y para que pidan perdón a ese ser superior. Continúen viendo la programación de CNC y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @CNC Medellín y @Santiguti26. Hasta pronto.